noches. Aleluya. Santo. Santo es el Señor. Gloria al Señor. Santo, santo, santo. Gloria a Dios. Alabanza a tu Padre. Hola, pastor, Dios le bendiga. Tempranito aquí, puntual. Aquí estamos, son las 7 ahora. Y comenzamos este estudio ya mismito. Vamos a esperar que algunos hermanos y hermanas se añadan. ¿Okay? Gloria a Dios. Santo eres, Señor. Poderoso es el Señor. Gloria a Jesucristo. La semana pasada tuvimos un estudio muy interesante, hablaba sobre la política. Y en este estudio va a hablar sobre la iglesia, un tema muy interesante. Es de edificación para nosotros, ¿verdad? Saber que hay una iglesia en la cual Dios se mueve con poder. Un pueblo que es redimido por Él y que le servimos a Él porque Dios nos buscó, nos amó y aquí nos tiene. Gloria a Dios para siempre, aleluya. Entonces, el expositor trajo la primera sección, ya pasamos la primera parte, ahora vamos para la segunda sección porque el estudio fue dividido en dos partes con el centro del tema que estudiamos la semana pasada. Así que comenzamos este estudio, ¿verdad? Donde lleva como título, Estamos Unidos. En la idea central, estoy buscando algo que yo tengo aquí para marcar. En la idea central dice, cuando venimos a Cristo, somos hechura por parte de su pueblo, de su cuerpo. Cuando venimos a Cristo somos hechos parte de su cuerpo. Y de eso vamos a estar hablando, lo que significa verdaderamente ser parte del cuerpo de Jesucristo. ¿Qué es la iglesia como tal? En la aplicación para la vida, obviamente yo corté una parte y marqué algunos puntos en referencia. Negar la necesidad de vivir en una comunidad es luchar contra el viento, ya que todos anhelamos tener amistades o ser parte de un grupo con intereses en común. Más que todo queremos pertenecer a una familia. Cristo sabía esto cuando habló de la iglesia que nacería después de su partida. Nos dio el Espíritu Santo y nos dejó a nosotros mismos para ser parte de ese cuerpo, su iglesia, la familia en la fe. El diseño de Dios es que nosotros vivamos en común acuerdo con el cuerpo que es la iglesia del Señor. Al redimirnos, Jesús nos juntó en una unidad espiritual como miembros los unos a los otros y miembros de su iglesia. Entonces, comenzamos a leer el libro de Efesios. De hecho, voy a echar para el ladito. De hecho, parte de los estudios de esta segunda sección del expositor van a estar hablando del libro de del libro de Efesios. Y entonces, para seguir el estudio, ¿verdad? Vamos a entrar en la lectura de la palabra. Y antes de entrar en la lectura de la palabra, pues vamos a orar. Así que ustedes allá se unen conmigo en oración y vamos a estar en una sola mente, en un solo espíritu, en una sola idea, que es presentar este estudio al Señor, porque lo hacemos para la gloria del Señor.
Amantísimo Dios y Padre Santo, tú eres bueno, tú eres perfecto, tú eres Dios maravilloso, Señor, y en esta hora te damos gracias por este día, por este momento, Señor. Gracias por las hermanas y los hermanos, Señor, que están unidos, Señor, en compartir, para compartir esta palabra, para estudiar tu palabra, que es santa, que es poderosa, Señor. Bendícenos a través de ella y dirígenos a través de tu palabra en conocimiento, en sabiduría, y que pongamos en práctica, oh Padre, Dios de los cielos, esta tu santa palabra. Te adoramos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Entonces voy a leer la porción bíblica que se encuentra en Efesios 1 del 20, déjame buscar hasta dónde es exactamente, hasta el 22, ¿ok? Y seguimos después, continuamos la otra porción porque vamos a estar brincando en áreas del estudio. Así que vamos a leer en Efesios 1 del 20 al 23. Y dice la palabra del Señor: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándolo a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio cabeza por todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y entonces seguimos en Efesios 2, del 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, la cual Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y seguimos entonces en Efesios 2, 19 al 22, y dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Así que entonces vamos a iniciar el estudio bíblico, ¿verdad? En Efesios 1 del 20 al 23. Vamos a estar hablando de estos versículos, pero cuando yo leí el versículo 20, yo dije: espérate, aquí falta algo. Porque entonces el 20 empieza, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Y entonces cuando yo leí eso, de momento como que no entendí o sea, estudiándolo pude procesarlo y pude entenderlo, pero iniciándolo como que yo dije: aquí falta algo. Para poder entender este versículo 20, es necesario que analicemos un poquitito el versículo 19. Y el versículo 19 se expresa la increíble grandeza del poder de Dios para con nosotros los que creemos. Entonces, el versículo 19 lo que expone en realidad es cuán grande es el poder que Dios tiene. Y termina ese versículo 19 así: el mismo gran poder de Dios. Esa es la última oración del versículo 19. Y continúa en el versículo 20. Este tremendo poder fue suficiente para resucitar a Cristo de entre los muertos. Ese es el gran poder de Dios, el cual Pablo estaba hablando. Y no solo fue ese poder no solamente se manifestó poderosamente en la resurrección de Jesucristo,
sino para poner a Cristo en una posición a la derecha de Dios, su Padre. Y también se manifestó en su poder en la ascensión. Así que es resurrección, es ascensión y pone Dios Padre a Jesucristo a la diestra de Él mismo. Para enfatizar más la magnitud de este poder, Pablo describe la más grande exhibición de poder que el mundo jamás haya conocido. Podemos pensar que desde cuando leemos el libro de Génesis, podemos pensar que la creación del universo fue la más grande exhibición de poder de Dios. Y sí, fue un gran poder de Dios haber creado todo lo que nosotros vemos en donde nosotros estamos. Pero el Nuevo Testamento enseña que la resurrección, ascensión de Cristo demanda el mayor ejercicio de poder divino. Y ustedes se preguntan, ¿pero cómo es posible? Pues si Dios es poderoso en todas las áreas, por supuesto. Pero vemos aquí que Dios, cuando Jesucristo se entrega voluntariamente por amor a nosotros y muere, el Padre lo resucita. Así que Dios triunfa sobre toda forma de oposición. La resurrección y glorificación de Cristo fue una abrumadora derrota para Satanás y sus huestes. Así que la resurrección de Cristo fue importante porque de esa manera todas las huestes del enemigo fueron derrotadas. ¿Recuerdan cuando Pedro le dijo al Señor, no te acontezca tal cosa, cuando Jesucristo le dijo que era necesario que Él partiera, que Él muriera? Porque Satanás no quería que Jesucristo cumpliera con esa gran misión, porque sabía que iba a ser derrotado totalmente. Y un glorioso espectáculo de poder victorioso fue esa resurrección, derribando y derrotando a Satanás. La resurrección de Cristo fue el primer acontecimiento de su clase en la historia humana. Otros ya habían resucitado por el Señor, porque el Señor los resucitó. Está la hija de Jairo, está Lázaro, el hijo de la viuda. Pero todas estas personas que resucitaron luego murieron. Así que el Señor fue el primero en resucitar en el poder de una vida incorruptible. Resurrección, ascensión, se sentó a la diestra en los lugares celestiales. Y la diestra significa el puesto privilegiado de poder, de distinción, de deleite y de dominio. Las situaciones adicionalmente descritas como en los lugares celestiales. Esto indica la morada de Dios, allá donde está ahora el Señor en un cuerpo glorificado, ya no más susceptible a la muerte. Allí donde está Él, nosotros vamos a estar también. Y esa es nuestra esperanza, que un día vamos a estar en el mismo lugar que el Señor está. Y si para algunos piensan, yo no he visto al Señor, ok, no lo vean, mejor no lo vean porque te vas a morir. Porque con este cuerpo no podemos ver al Señor, obviamente, nuestro pecado. Pero sabemos que tenemos una esperanza de que un día vamos a ver al Señor. Los apóstoles, los discípulos, los seguidores, los que estuvieron 3 años caminando detrás del Maestro, lo vieron. Pablo también lo vio de una forma gloriosa, pero nosotros también lo vamos a ver. El versículo 21. Cristo está por encima de todo principado, esto es, de todo gobernante, autoridad y de los poderes angelicales y demoníacos. Cristo está por encima de todo eso. Está por encima de toda autoridad, que es el derecho legal o moral
de ejercer poder que se posee en derecho. Está por encima de todas las autoridades. Está por encima de todo poder que es autoridad, legada, derecho, privilegio, de todo señorío, que es el nombre que recibe el dominio a la potestad del Señor. Así que Él está por encima de todo poder, porque el único poderoso es el Señor. Y dice que es sobre todo nombre. Cristo es llamado de varias maneras en la Biblia, como Señor, como Maestro, como Emmanuel, como el Mesías. Pero el nombre de Jesús que le fue dado, recordemos que el nombre de Jesús lo dio Dios mismo a María. Le dijo, le llamarás Emmanuel, le llamarás Jesús, que significa Salvador. Así que el nombre de Jesús le fue dado y cuenta su historia. Vino para salvar al mundo del pecado. No es de extrañar que Dios le diera un nombre que es sobre todo nombre. Y no solamente en su época, ni en este presente, sino también en el siglo venidero. Así que no hay un nombre. Miren, muchos hombres se podrán llamar Jesús. Y conocemos algunos Jesús. Pero el nombre de Jesús, el Hijo de Dios viviente, es un nombre que está por encima de todo nombre. ¿Sabes que cuando tenemos nuestro primer hijo, por lo general, digo, ya la juventud de hoy en día cambió ese protocolo, ¿verdad? Pero por lo general, si es varón, le ponemos el nombre de papá. Por lo general. Pero nosotros vemos cómo Dios le dio un nombre a su unigénito hijo. No le puso de nombre Dios per se, no dijo te vas a llamar el gran yo soy per se, te vas a llamar Jesús. Aunque todo lo demás ya tú lo eres, pero tu nombre está por encima de todo, porque el nombre de Jesucristo es nombre de poder. Nos muestra su grandeza. Cristo es Rey sobre todos los reyes. Es Señor sobre todos los señores. Será exaltado sobre todo ser creado. Y no se puede nombrar ninguna excepción. Cristo es el Señor y nadie lo va a quitar de su posición. Nadie lo va a destronar, porque Él reina como Dios grande y todopoderoso. Vemos el versículo 22. Dios sometió todas las cosas creadas bajo sus pies. Y esto significa dominio universal, no solo sobre hombres y ángeles, sino sobre todo el resto de la creación. A pesar de que el dominio le pertenece a Jesucristo, vemos a muchos hombres que todavía siguen rebelándose en contra del Señor y le niegan y le resisten. Pero Dios le ha dado a su Hijo, Jesucristo, el centro del dominio universal. Y ese cumplimiento nosotros lo vamos a ver cuando Él venga por su iglesia, una iglesia redimida por su sangre. En el futuro todo va a estar bajo control absoluto y bajo dominio total del Señor. La iglesia, hablando de la iglesia, es un organismo, es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza de la iglesia. Así que está por encima, al ser la cabeza está por encima. Lo único que se encuentra bajo control absoluto es la iglesia del Señor. La iglesia es regida y es dirigida por el mismo Señor y le pertenece a Él porque Él lo compró por precio. Y fue un precio que le costó su vida. Versículo 23. Esta es la estrecha relación de Cristo y la iglesia.
Se dan aquí dos figuras. Número uno, la iglesia es su cuerpo. Número dos, es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ninguna relación puede ser más estrecha que la cabeza y el cuerpo. Nosotros tenemos un cuerpo y tenemos una cabeza, y nuestra cabeza rige todo nuestro cuerpo. Nosotros tenemos un cerebro que yo digo que es algo extraordinario. Si nuestro cerebro muere, todo nuestro cuerpo literalmente va muriendo. O sea, literalmente muere. Entonces, aquí el apóstol dice que Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Y como Él vive, nosotros vamos a vivir eternamente y para siempre. Esto es una unión vertical y habitado por un espíritu. La iglesia es salvadora por su maravillosa gracia. Así, llegando a tener el privilegio de ser el cuerpo de Cristo. En la plenitud de que todo lo llena, todo significa que la iglesia es el complemento de Jesucristo, que está por encima de todas las partes y está en todo momento, en todos los lugares. Un complemento es lo que llena y completa algo en particular. ¿Sabes que cuando vamos, por ejemplo, a un fufar y pedimos una orden, pues generalmente pedimos un complemento? Pedimos la carne que nos vayamos a comer, pedimos las papas que nos vayamos a comer, pero también te dice, por esta cantidad, tú puedes añadirle otro alimento en tu plato. Y hacemos un complemento. Pues ¿sabes una cosa? Que Jesucristo es el complemento de la iglesia y nosotros somos la llenura de esa iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros complementamos la iglesia del Señor. Implica dos cosas. Cuando son reunidas, la iglesia, cuando es reunida, implica dos cosas y constituyen un todo. Cristo, el centro de la iglesia. Nosotros, los que hemos sido redimidos por Él, construimos esa propia iglesia. Y eso constituye un todo, y de ahí ya no necesitamos nada más, porque el Señor es el centro de todas las cosas, el centro de nuestras vidas y es el centro de nuestra iglesia, que somos nosotros mismos. Pero aquí estamos hablando, el apóstol Pablo está hablando de la iglesia donde nosotros nos reunimos, ¿ok? Vemos en el capítulo 2, del 8 al 10. Y estos versículos del 8 al 10 forman una de las más importantes porciones de la Biblia. De hecho, yo nunca había dado un estudio, en el tiempo que llevo dando estudios bíblicos, que son aproximadamente 23 años, para la gloria de Dios, ¿verdad? Sobre todas las cosas. Estudiar este versículo, creo que no lo había estudiado y analizado y dar una clase en relación al versículo 8 como hoy. Esto es un texto bíblico, estas dos porciones, del 8 al 10, pero voy más allá, del 8 al 9, el 8 y el 9. Estos dos versículos, si fuéramos a estudiar profundamente estos dos versículos, yo creo que una hora a mí no me daría para estudiar estos dos versículos nada más. Necesitaríamos más tiempo para escudriñar y estudiar estos dos versículos en particular. Son bien profundos. Así que vemos en el versículo 8, y ustedes síganme allá, tomen sus notas y después lo analizan y vuelven y lo repasan.
Todo el proceso de la salvación se debe a la gracia. ¿Qué es entonces la gracia? Se define como disposición a conceder algo libremente. Eso lo hizo Dios. Somos salvos por esa gracia. Es la condición o el hecho de dar favor, misericordia, clemencia y perdón. Eso lo hizo Dios para con nosotros, a través de su gracia, que nos regala el privilegio de ser salvos. En teología significa el amor inmerecido y el favor de Dios hacia los hombres. Además, es la influencia divina de Dios para cambiar al hombre que es pecador. Y lo hace puro y justificado ante Dios, que es santo y justo. La salvación no se gana. Yo no puedo hacer nada en la vida para haber obtenido una salvación tan maravillosa. Yo tampoco me merecía esa salvación. Así que la salvación ni se gana ni la merecemos. Pero es ofrecida con un don gratuito de Dios. No tenemos que hacer absolutamente nada, pero Dios nos la da gratis. Y esta salvación no se obtiene mediante la fe, sino por gracia, mediante la fe. Uso una ilustración. Podemos decir que la gracia es como el alimento y la fe como el tenedor con el que tomamos la comida o el alimento. No es el tenedor el que alimenta, sino la comida. Pero tomamos el alimento con el tenedor. Así que la gracia está para con nosotros y la fe es importante también en nuestras vidas. Dios obra en el hombre de forma que éste esté capacitado por la gracia, libertado por la verdad del Evangelio. Al que se entregue libremente al Señor y le reciba por fe, porque la fe es la que nos lleva a creer, y entra así en el ámbito de la salvación de esa manera, por gracia nos salva el Señor. Creemos por fe. Y cuando damos ese paso de arrepentimiento y conversión, entonces entramos en el ámbito de la salvación. El hombre natural es incapaz de hacer nada para la salvación. Dios en su misericordia ofrece al hombre la gracia para salvación y le da una vida eterna por medio de la fe. La fe significa que el hombre asume su puesto como pecador, reconociendo su posición, y recibe al Señor Jesús como única esperanza de salvación. Cuando entendemos que necesitamos un cambio en nuestras vidas, una transformación en nuestras vidas, cuando reconocemos que pecamos y que necesitamos un Dios que perdona, entonces lo reconocemos por la fe. Cualquier idea que el hombre crea tener para merecer la salvación queda eliminada con estas palabras. Y esto no proviene de vosotros. El don es un presente gratuito, incondicional. La fe es un Dios de Dios en quien nos afirma en su gracia. Así que damos gracias al Señor, ¿verdad? Porque verdaderamente no tenemos que hacer nada para ser salvos. Ya Jesucristo lo hizo por nosotros. Versículo 9. De este versículo 9 se ha hablado mucho a través de toda la historia. No somos salvos por obras, sino para obras. Es triste pensar que hayan personas en el mundo que piensan, que yo los he escuchado, y a veces lo dicen al lado mío,
Y yo digo, pero ¿qué le pasa? Está bien malita. ¿Por qué? Porque a nosotros no nos salva el hacer las obras, porque si fuera así, miren, muchas personas de diferentes denominaciones fueran salvas. Muchas personas que nunca han ido a una iglesia fueran salvas. Muchas personas que van y vienen fueran salvas. Pero la salvación no depende por las obras. En otras palabras, nuestra salvación no puede depender de obras, pero está orientada hacia obrar el bien. Pablo nos da una razón de que las obras quedan positivamente excluidas. Es para impedir toda jactancia humana. Hay personas que se jactan por hacer el bien. No, porque yo le hice esto a fulana, no, porque yo le hago esto a manglano, no, porque yo no tiro piedra ni velo al pillo, ¿verdad? Porque yo estoy velando, tú sabes, yo hago las cosas súper bien. Y he escuchado a otras personas cuando, por ejemplo, una señora que tenía 3 hijos impedidos, eso es muy triste. Si con uno es mucho, imagínate 3. Y escuchaba una persona que siempre decía, fulana, chacha, fulana tiene el reino de los cielos ganos, cuidando a esos 3 hijos nada más impedidos, que quedó viuda y nunca se casó y se ha mantenido ahí cuidando a sus niños, porque son hombres y mujeres, eran 2 varones y una mujer, pero eran niños mentalmente. Esa tiene el reino de los cielos ganos, pero no funciona de esa manera. Ese es el hombre inmaduro que no conoce de la palabra y cree que de esa manera puede ganar el reino de los cielos. Si alguien pudiese ser salvo por sus obras, entonces tendría una razón para gloriarse delante de Dios. En contraste con las obras, la fe excluye la jactancia, que no es meritoria. No es necesario que el creyente se jacte de lo que hace. Eso, apúntate Romanos 3:27 y después lo lees en contraste con lo que hemos analizado de este texto. Uso una ilustración. La fe es como la raíz de un árbol. Las obras buenas son como los frutos del árbol. El árbol no es el fruto, sino la raíz. Lo que forma el árbol es la raíz. Pero el árbol manifiesta que está vivo y sano porque da frutos buenos. Del mismo modo, no son las obras las que salvan al hombre, sino la fe, que es la gracia mediante esa fe. Pero el hombre demuestra ser salvo mediante las obras que lleva a cabo. Pero esas obras son fruto del Espíritu Santo para con nosotros. Y lo puedes analizar en Gálatas 5:22, versículo 10. Ya les dije, si fuera a escribir todo lo que yo encontré en relación al 8 y al 9, una libreta no me daba. Es bien fuerte, es bien profundo, es maravilloso, gloria a Dios. El versículo 10. El resultado de la salvación es que somos hechura suya. Y hechura significa creados. Somos obra de la mano de Dios, no de nosotros mismos. Nosotros no nos hicimos nosotros mismos con nuestras propias manos. Somos obra de la mano de Dios. Un creyente nacido de nuevo es obra maestra de Dios. Hechura, hechos. Dios nos creó al principio, pero nos ha creado como creyentes en una nueva, en un nuevo cuerpo en cuanto a la mente, al obrar, al hacer las cosas, al obedecer a Dios. Pablo no quiere decir que Dios tenga reservado algún almacén de nuestras obras futuras para después extenderlas como una alfombra a nuestros pies y que vayamos pisando
esa alfombra de obras. La nueva creación dentro de la cual nosotros nos movemos comporta como necesario ingrediente el fruto de las buenas obras, junto con la gracia salvífica y la capacidad para creer por fe. Como le dije el ejemplo ahorita, ¿verdad? Del árbol y los frutos, pues nosotros somos así. Somos como ese árbol que damos frutos buenos y demostramos que espiritualmente estamos sanos. Dios dispuso de antemano que adoptásemos una conducta consecuente de lo que nosotros hemos profesado. Y esa conducta fue orientada para obrar el bien. Así que ningún creyente debe de hacer las cosas mal. O sea, porque soy salvo, ya yo, mira, olvídate de eso, ya yo hago como que no funciona de esa manera. Porque con la manera que nosotros nos comportamos somos el ejemplo para que nos vean. Somos el ejemplo de aquel que está mirando nuestra conducta, cómo obramos. Al salvarnos, Dios nos pone en un buen camino, nos da una buena raíz y nos proporciona unos buenos pies para que por medio de nuestro caminar nosotros glorifiquemos a Dios en las cosas que nosotros hacemos. Gloria a Dios por eso. Entonces vamos ahora para Efesios 2, 19 al 22. En el versículo 19, Pablo expone algunos privilegios de los gentiles creyentes, los que en otro tiempo estaban separados del Señor, extranjeros como lo eran antes, y advenedizos de donde vienen, gente que vive de paso, sin derecho, legar a una ciudadanía. Entonces, de este tema de ciudadanos, extranjeros, eso lo estudiamos en el libro de Pedro, bien profundamente. En el caso de ellos, como ciudadanos de los santos, es decir, miembros de la familia de Dios, estuvieron ahí mediante la fe en Jesucristo. Así que la iglesia es el santuario sagrado de Dios en el Señor Jesucristo, habitación donde mora el Espíritu de Dios. Así que la iglesia como tal es el lugar que nosotros vamos y nos congregamos. Y buscamos el rostro del Señor por medio de la adoración, de la alabanza y por medio del mensaje de la palabra del Señor. Ninguna iglesia debe de ser juzgada por nadie, porque Dios es el que conoce el corazón de cada miembro de cada iglesia. Yo no puedo cuestionar ni decir que si esta iglesia es así o esta es otra, porque eso le toca al Señor. Los mensajes, miren, ya es tiempo de que nosotros hablemos más de las necesidades de nosotros espirituales que de las demás iglesias. Se habla mucho de las demás iglesias porque esta es así, porque si es grande o es pequeña, porque si tiene más que poquitos hermanos fieles, porque si tiene muchos hermanos fieles, porque si dan mucho, porque si dan poco. La realidad es que eso a nosotros no nos concierne, a nosotros juzgarlo. Eso le toca al Señor. Como bien dije que nosotros no somos quien para juzgar ningún líder político, nosotros tampoco estamos para juzgar ninguna iglesia. Cada uno se congrega en una iglesia, en una denominación, y si no es la correcta, Dios es el que sabe. Si lo hacen mal o bien, Dios es el que sabe. Lo importante es que nosotros, en la iglesia que estamos para servirle al Señor, busquemos el rostro del Señor y adoremos al Señor y hagamos lo correcto dentro de la iglesia para cuando lleguen personas puedan ver que somos diferentes. Pero siempre recordemos, yo me congrego en una denominación bautista, otros se congregan en otras denominaciones, muchas denominaciones, unas se llaman así, otras se llaman así, otras son nombres puestos por hombres, otras, olvídate, no importa. Lo importante es
que pertenecemos a una iglesia y es una sola. La iglesia del Señor es una sola. Es una iglesia redimida por la sangre de Jesucristo. Claro, imagínate que todos en el pueblo de Utuado fueran pentecostales, todos. No cabríamos. Todos fueran bautistas, no cabríamos. Todos perteneciéramos a la otra iglesia, no cabríamos. Tenemos que dividirnos en diferentes puntos, en diferentes denominaciones para poder servir al Señor. Que unos practican unas cosas y otros otras, olvídese usted de eso. Usted practique lo que dice la palabra del Señor. Usted siga lo que dice la palabra del Señor. Y eso es lo importante. Lo demás le toca al Señor hacerlo. Versículo 20. Jesucristo es la primicia, la principal piedra del ángulo. No solamente el fundamento único sobre el que descansa el edificio, sino el ángulo en que empalpa dos paredes que suben rectas y donde al final arriba cierra el edificio. Así que la iglesia, como una casa santa, completamente excavada por la roca que es Jesucristo, es el fundamento. Y nosotros somos parte de esa construcción. La norma de la cabeza rectora de la comunidad cristiana, esa es la iglesia, dirigida por Jesucristo. Pablo habla de los apóstoles y de los profetas. Aquí se refiere a los del Nuevo Testamento. Los del Antiguo Testamento no supieron acerca de la iglesia como tal, porque la iglesia empezó en el libro de los Hechos. Los profetas eran varones inspirados por Dios que ayudaban a los apóstoles a su ministerio con el mensaje de la predicación. Así que todos somos profetas. ¿En qué sentido? Que proclamamos el mensaje de Jesucristo. Y eso es lo importante. Versículo 21. Cuando dice en este versículo en quién, se refiere a Jesucristo. Él es la fuente de la vida y Él es el crecimiento de la iglesia. El rasgo de singular de este edificio es que crece. La iglesia del Señor crece. Como dice en el texto bíblico, Dios añade a la iglesia a los que han de ser salvos. El cual es el crecimiento con el Señor compuesto de su pueblo. El edificio creciente es descrito como un santuario sagrado del Señor. Dios mora en la iglesia. Los creyentes constituyen la iglesia. Es ahí donde Él revela su gloria. Acuérdense que en el Antiguo Testamento estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Y allí estaba la presencia del Señor. Y después de esa vivencia del pueblo de Dios, de vivir a través del tabernáculo, la presencia de Dios, el sumo sacerdote, que era el único que tenía acceso a entrar allí. Después se construyó el templo y la gente iba allí a orar, a recibir palabra. Y ahora está la iglesia de Jesucristo. ¿Cuál sería para mí la mejor iglesia de Jesucristo? En términos de construcción, porque siempre recordemos, la iglesia es una sola. En términos de construcción, es esa iglesia que es guiada por el poder de Dios. Para mí la importancia de una iglesia es que sea cristocéntrica, que el verdadero mensaje sea solamente a través de Jesucristo, no de nadie más. Ahí en ese santuario es donde Dios revela su gloria. Como santuario sagrado, la iglesia es el centro del que asciende la alabanza. La alabanza sube al trono de Dios. La adoración sube al trono de Dios. Y el culto de Dios por medio de Jesucristo. Todo es por medio de Jesucristo. Una iglesia que a mí no me hable de Jesucristo, yo no voy. Con respeto lo digo. Pero una iglesia que Jesucristo pasa un cuarto lugar, no, yo no voy.
yo estoy en una iglesia que Jesucristo es primero sobre todas las cosas. Claramente el Señor es la fuente de santidad. Sus miembros son santos por la unión con Él. Así que estamos cuidadosamente unidos con el Señor, formando un templo santo que exalta y glorifica solamente al Señor. Por eso hay hermanos o hermanas de otras denominaciones, de donde sean, que usted lo ve saltando de iglesia en iglesia. Pero eso no es bueno. Yo puedo ir a una iglesia, seguro que sí. Cuando estudio la Biblia, cuando me empapo de lo que es la realidad de Jesucristo, yo tengo que evaluar hacia dónde yo voy a ir como visita, porque ya yo tengo mi iglesia. ¿Ves? Pero yo no puedo estar saltando que si hoy, este mes estoy en tal iglesia, el otro mes estoy en otra, porque Dios nos llama a servir en un solo sitio nada más. Qué bueno tener la coinonía con los hermanos y visitar otras iglesias como hermanos, por supuesto, porque somos una familia. Pero usted nunca deje de ir a su iglesia para ir a otra. Su iglesia va primero, salvo que sea por alguna situación y su pastor tenga conocimiento de ello. Cuando el pastor ve la madurez suya en un momento dado, le va a decir, cualquier pastor, no mi pastor Tomás Morales, cualquier pastor que vea la madurez de uno de sus siervos, de sus miembros de la iglesia, como él está para cuidar esa grey, ve esa parte de madurez, le puede decir, usted vaya, tome lo que es suyo y deseche lo que no es suyo, usted evalúe, usted sabe, creo que no hay inconveniente, pues usted va. Pero si le dicen, hermano o hermana, yo creo, no sé, pero ¿qué? Pues no sé. Creo que no debería de ir. Y quizás el pastor tiene alguna causa en su corazón, en su mente, que no le puede exponer, obviamente. Usted sea obediente, quédese donde está. Porque la iglesia que es una, estamos distribuidas. Y créanme que estamos bien distribuidos, porque el que lo distribuye es el Señor. Usted está en la iglesia que Dios lo llamó, yo estoy en la iglesia que Dios me llamó a servir para la gloria de Dios. Versículo 22. En este maravilloso templo, los gentiles creyentes tienen puesto igual que los judíos creyentes. Ya los gentiles estaban con los judíos y ya no se podían llamar ni judíos ni gentiles porque ya eran creyentes, hijos de Dios. La enorme dignidad de la posición de los creyentes es que constituye una morada de Dios en el Espíritu. Y el propósito del templo es proveer un lugar a donde Dios pueda vivir en comunión con su pueblo. Y la iglesia es este lugar. Por eso yo en otras ocasiones he dicho que si dieran culto de domingo a lunes, todos los días, yo iba. ¿Por qué? Porque yo separo mi rutina de estar en mi casa o donde sea para ir al templo donde mi mente y mi comunión están centradas a Dios en una adoración y en una búsqueda de alimentarme espiritualmente como debe de ser. Así que observemos el ministerio de cada una de las personas de la deidad en relación con la iglesia. Número 1. ¿En quién? Es decir, es por la unión con Él que somos edificados en el templo. Nos edificamos por la unión en Jesucristo. Número 2. Morada de Dios. Este templo es el hogar de Dios, el Padre sobre toda la tierra. Y número 3, es el Espíritu en que la persona del Espíritu Santo mora allí, está en nosotros, está latente dentro del servicio, dentro de la iglesia. No sé si te puedes experimentar o decir, yo he pasado por eso, pero la realidad es que hay veces que estamos en la casa del Señor y sentimos la presencia del Señor de una manera tan gloriosa
y tan gloriosa que a veces hasta lloramos. Y eso es importante. ¿Ok? Así que entonces vemos en la lección de hoy que el fin de esto es ponerlo por práctica. Tenemos que poner en práctica la palabra del Señor. Porque si no la ponemos por práctica, entonces ¿de qué nos sirve? El tiempo sería perdido. Yo no quiero perder mi tiempo aquí. Yo no quiero perder mi tiempo estudiando la Biblia. Yo no quiero perder mi tiempo yendo a la iglesia. Yo no quiero perder mi tiempo buscando al Señor. Yo quiero hacerlo porque es menester, es de importancia en mi vida espiritual. Es el todo por el todo en Jesucristo. Así que ponerlo en práctica es bien importante. Entonces, en el expositor, en los puntos en referencia para ponerlo en práctica, dice estudia. Lee todo el Nuevo Testamento donde dice acerca de la iglesia como el cuerpo de Cristo y su relación con Él, que es la cabeza. ¿Ok? Recuérdense que no todas las expresiones y las referencias de cuerpo se habla del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Ok? Ora. Ve a Dios en oración, pidiéndole que te enseñe cuál es tu lugar en el cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que debes de hacer? ¿Cuál es tu posición? ¿Cómo debes buscar crecer cada día más y ser mejor creyente? Ser mejor cristiano, ser mejor servidor del Señor. Y vive, pon en práctica las disciplinas corporativas que afirman y sustentan la salud del cuerpo espiritual de Cristo. Es bien importante que el cuerpo espiritual del Señor esté saludable. ¿Cómo podemos estar saludables? No teniendo rencor, no teniendo celos, no teniendo envidia. En la iglesia no se puede tener ese tipo de sentimiento. Si viene alguien al año, ya está dando clase, usted olvídese de eso. No tenga celos porque usted no da clase, por ejemplo. Si posiblemente otras veces ha sido llamado a dar clase, ha dicho que no porque no es el momento, porque entonces hay gente que se pone muy espirituales. No, yo tengo que orar para ver si el Señor me dice que yo puedo ser maestra o maestro. Por Dios, no nos vayamos a los extremos. Si Dios pone en el corazón del líder, del pastor, del director de escuela bíblica, del director de cualquier área, así sea el ujier, el que limpia, el que sea, algo en el corazón por una persona y les pone, mira, queremos que nos ayuden tal cosa, diga que sí, si está en sus posibilidades, diga que sí, aporte, ayude, coopere. En la iglesia somos un solo cuerpo donde estamos ahí unidos en coinonía para ayudarnos, para motivarnos, no para tener celos, coraje, chismes, ira. Esas cosas dentro de la iglesia no deben de existir, no deberían de existir, porque es triste. La iglesia se lacera, el que está al lado te observa, y entonces si está empezando y ve tu conducta, dice, pero es que fulana, mira cómo es fulana. No, vamos a dar un testimonio que glorifique a Dios dentro del templo. Que cuando tú te pares en la calle, digan, mira, esa señora o ese señor se congrega en tal iglesia, qué bueno, ¿verdad? Gloria a Dios. O que te digan, ¿usted de alguna iglesia? ¿A qué iglesia usted va? Pero no es para decirle, no, yo no voy a tu iglesia. Es para decir, yo quiero ir a esa iglesia, porque yo quiero ser transformado como tú te ves, yo me quiero ver. En conclusión, ni Jesús ni los apóstoles promovieron la idea de un discípulo creyente solitario, practicando su fe separado de la iglesia. No era la idea, no era el propósito. De hecho, Pablo fue a muchos sitios y plantó iglesias allí. El Señor mandó a los apóstoles a que hicieran iglesias. Vayan, prediquen este evangelio, que crezca, que me conozcan, que vayan a un sitio para recibir de esta palabra, porque aquí en mi casa, ¿cómo yo la puedo obtener? Posiblemente por la radio, pues hay programas que yo los puedo escuchar. Gloria a Dios por eso. En otros que empiezan, pum, apagado, porque no me edifica.
porque o escucho un revolú y un bollete y un disparate, y yo no, espérate, esto no me edifica, espérate. Por eso tenemos que leer la palabra. ¿Ves? Pero aquí en mi casa, que yo puedo hacer? Pues ver el televisor, quizás haga los estudios, quizás lea, quizás pues leo la Biblia, quizás pero saco ese tiempo que saco en la iglesia para adorar al Señor y para buscarlo de una manera poderosa. Obviamente, claro que no. Así que el fin de esto es que nosotros seamos un cuerpo de Cristo para exaltación y gloria del Señor. La semana que viene, en la sección 2 de la segunda parte de los estudios, oramos los unos por los otros. Este tema está brutal. A mí me encantó. A mí me encantó porque te va a hablar de cómo tú debes de orar, cómo lo debes de hacer. A veces se piensa que es de una forma y somos muy religiosos en el método de orar, pero vamos a estudiar la semana que viene, el martes que viene a las 7 de la noche, vamos a estar aquí para estudiar esa segunda sección del expositor. ¿Okay? Así que yo le doy las gracias a todo el que me escuchó. Mi nombre es Mirta Lugo, me congrego en la Iglesia Bautista, donde mi pastor Tomás Morales es el que dirige esta grey por más de 25 años para la gloria de Dios, porque casi 25 llevo yo allí, ya él estaba. Así que usted busque una iglesia si no está yendo a alguna. Si está yendo a alguna, manténgase, no se desvíe, no saque el foco que es Jesucristo. Así que dando gracias por ustedes que están aquí conmigo martes tras martes, yo muy agradecida, de verdad que nunca me visualicé haciendo esto jamás en la vida, pero el Señor es el que nos manda a trabajar para su gloria. Así que yo le agradezco a todos por estar conmigo, haber compartido este ratito, sean bendecidos por Dios de manera poderosa y oremos. Amantísimo Dios y Padre Santo, en esta hora, Señor, nosotros te adoramos y bendecimos tu nombre que es sobre todo nombre y te damos gracias por tu presencia, porque tú eres latente en nuestras vidas. Gracias por la iglesia en la que nos congregamos, Señor, porque allí estamos, Señor, para obedecerte en todo lo que tú demandes, Padre. Añade a la iglesia a los que han de ser salvos, Padre, que cada mensaje sea dirigido por ti, Señor, para edificar nuestro espíritu, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia es eterna. Gracias, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Hasta aquí mi parte. Se cuidan mucho y hasta la próxima semana, si el Señor así lo permite.